Dentro de las publicaciones que realizamos en la asociación, destaca el Anuario Internacional de Criminología y Ciencias Forenses. Se publica coincidiendo con la celebración del seminario anual y en él tendremos artículos de expertos no solo españoles, sino también internacionales, los cuales aportan un conocimiento en diversas materias. El anuario se enmarca en 3 secciones principales: estudios, artículos y documentación, además de la publicación del ganador del premio Vidocq del año anterior. En este caso, se trata de la ganadora de 2019, la socióloga italiana Cecilia Bighelli, con su artículo Destino España, factores que influyen en la expansión de la mafia italiana. También, gracias a la aportación de nuestros expertos, podéis encontrar artículos de diferentes temáticas a cual más interesante: ciberseguridad, ciencias forenses en el derecho penal español, crímenes y misterios en Roma, delitos durante la pandemia en España, desmembramiento y mutilación en España, el cártel de Medellín, el panóptico que nunca fue, el paso al acto como salida, futuro marco normativo del maltrato infantil, prisión permanente revisable en la Unión Europea, rastros biológicos no humanos en la escena del crimen, salidas laborales para el criminólogo, victimización secundaria en víctimas de explotación sexual. Todo ello es el resultado de una obra de más de 300 páginas, imprescindible para ampliar conocimientos y consultar. Asimismo, os recordamos que en nuestra web también tenéis la información para publicar en futuros anuarios y también la fórmula para poder haceros con esta magnífica obra, así como anteriores anuarios. Del mismo modo, en nuestra página web encontraréis otras publicaciones que seguro serán de vuestro interés. Visita secip.es y encontrarás todo esto y mucho más. Dentro de las publicaciones que realizamos en la asociación, destaca el Anuario Internacional de Criminología y Ciencias. Manuel Javier Peña Echevarría es comisario principal y jefe provincial del Cuerpo Nacional de Policía en Málaga, criminólogo y presidente de honor de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses. Ha escrito, entre otros, el Manual Práctico sobre el Crimen Organizado, editado por SECIF, y sobre todo es un hombre al cual admiro mucho por sus conocimientos. Le cedo la palabra para que aprendamos un poco más sobre el delincuente, un concepto en permanente cambio. Buenas tardes, gracias José Carlos. Gracias José Carlos por tu presentación. Espero que me oigáis y se vea un poco bien la presentación de apoyo a lo que os voy a comentar que he preparado. Efectivamente, como decía José Carlos, pues os voy a hablar un poco de la figura del delincuente. Y el título que le he dado a la presentación pues es un concepto en permanente cambio. Vamos a ir empezando a pensar un poco, a centrar un poco fundamentalmente el rato este que vamos a pasar. Una reflexión. Decía ya el psicólogo Philip Zimbardo hace muchos años que cada uno de nosotros tiene 3 posibilidades. La primera es ser pasivo ante la vida y no hacer absolutamente nada. La segunda, ser un malvado. Y la tercera, convertirse en un héroe. Aquí hoy vamos a intentar determinar quiénes se sitúan en la mitad de estas tres cuestiones de las que nos hablaba Zimbardo. Iniciando un poco la materia que nos ocupa, vamos a intentar responder, si no a todas, sí a alguna de las siguientes cuestiones. ¿Quién es delincuente? ¿Por qué existe la acepción de delincuente? ¿El concepto de delincuente ha tenido siempre el mismo significado? ¿Todos son iguales? Vamos a ver, en definitiva, ¿qué o quién dice que es un delincuente? Y rematando totalmente, ¿todo el mundo puede ser delincuente? Vamos a empezar a mirar algunas cositas. ¿Qué identifica un delincuente? Observen los delincuentes, la gente reseñada por la policía que tenemos en esta transparencia que les estoy presentando. Todo es gente muy famosa, gente con posibilidades sociales, con posibilidades económicas y con decenas de personas que les gusta, les siguen y creen en ellos. Tenemos a Jack Nicholson, a George Clooney, a Frank Sinatra, a Jane Fonda, más jovencitos a Justin Bieber, a Charlie Sheen, a Hugh Grant, a Al Pacino, incluida a Isabel Pantoja. Todos ellos, en uno u otro momento de su vida, han
transgredido una ley que les ha llevado a presentarse ante un juez, con lo cual generalmente ya han sido etiquetados o podrían ser etiquetados socialmente como delincuentes. Pero no solo es quién, aquí veníamos, no sabemos las causas y tampoco nos las preguntamos realmente. Si miramos en internet están todas esas detenciones y podríamos saber por qué cada uno ha sido detenido, si es que a estas alturas no lo saben. Pero ahí vamos a otro escenario que se está generando en esto que llamamos la definición de delincuente, la aproximación al concepto. Estas son situaciones sociales en este momento, que todos han ido viendo cambiar a lo largo de su media, corta o un poco más dilatada vida. La opinión sobre el tabaco, fumar en la calle, fumar en casa, y la prostitución. Hasta hace muy poco, fumar no solo no tenía ninguna represión social, ni por supuesto penal, sino que además incluso estaba bien visto. En los años 80, los anuncios de Marlboro marcaban estilo de cómo se debía ser. Todo el mundo, o muchísima gente, fumaba y nadie entendía. Hoy en día se ha llegado, si no totalmente a la criminalización y al etiquetaje de delincuente, sí estamos muy cerca de una represión social muy importante. Y lo mismo podríamos hablar de la prostitución. Y aquí nos vamos aproximando a lo que realmente vamos a ir viendo en el concepto de delincuente, que cada zona tiene un carácter simbólico distinto. La prostitución en este momento, en nuestro mundo, en nuestro hemisferio occidental, en nuestra Europa, tiene básicamente tres áreas de contestación. O está totalmente permitida, o está tolerada, o está perseguida. Estas serían las tres, y depende de lo que es una simple y llana carretera, que es término de una frontera, para que pueda ser etiquetado como delincuente o no. Y decíamos, ¿quién puede llegar a ser delincuente? ¿Por qué alguien puede llegar a la delincuencia? Todos podemos ser delincuentes. Vamos a repasar dos estudios muy famosos que seguro que la mayoría conocen, la mayoría han visto. Son dos estudios de dos psicólogos. El primero es el experimento Milgram, que se hizo en el año 61, ha llovido y ha escampado, y que se hizo en la Universidad de Yale. Realmente se presentó como un estudio, como ahí dice, sobre el aprendizaje y la memoria, pero no buscaba eso. Realmente lo que buscaba era la obediencia y, en su caso, la maldad. Para los que no lo recuerdan rápidamente, el doctor Milgram seleccionó a un grupo de 40 voluntarios para participar en un estudio sobre el aprendizaje y la memoria y les dijo que, bueno, que se trataba de ver cómo les llevó a una habitación, cómo pequeñas descargas eléctricas mejoraban muchísimo la memoria. Allí fueron sorteados, cada voluntario era sorteado con otro, quién iba a ser el maestro y quién iba a ser el aprendiz. El sorteo estaba trucado y el voluntario externo siempre era el maestro y el aprendiz era un actor. A este aprendiz se le ponían unos electrodos, se le sentaba en una silla y detrás de una sala de cristal el maestro, el voluntario, pues le decían series de 2 palabras que el otro tenía que ir memorizando y repitiendo. Cada vez que se equivocaba le daba una pequeña descarga eléctrica. Los maestros tenían delante un monitor con 30 llavecitas que iba de los 15 voltios a los 450, subía de 15 en 15. Y además estaban marcados con moderado, fuerte, peligro y los últimos con XXX. ¿Qué sucedió? Que la gente, según iba dando descargas, el actor se retorcía y chillaba. No me des. Y la gente le decía al que estaba al lado, sí, dale, que es muy bueno, que es la forma de aprender. Para resumir, 3 de los actores pues fingieron larguísimos periodos de tensión, de que casi se morían. De los 40, todos llegaron a 300 voltios y 25 llegaron a dar 450, donde se ponía una XX que no tenía estudio, que no sabíamos lo que les iba a pasar. Antes de empezar este estudio, Milgram con sus asesores, con sus compañeros, con la gente que preparó el estudio, calculaban que solo del 1 al 3% alcanzaría a dar
por encima de 350, 375 voltios. Se quedaron asustados cuando el 60 y pico por ciento, 25 de 40, llegaron a los 450 sin despeinarse. Y les quedó muy clara una cosa, que qué fácil es imbuirnos de la obediencia a una orden, sobre todo si la orden proviene de una autoridad establecida. Tengan en cuenta que esto se hizo poco después del juicio de Eichmann, el famoso nazi que se sometió a juicio unos meses antes en el 61, que fue condenado a muerte, y que, claro, se estaba mirando si todos los nazis podían haber hecho las salvajadas que hicieron debido a la obediencia debida. 10 años después, otro psicólogo, el que nos presentaba lo que podemos ser al principio Zimbardo, en la Universidad de Stanford, preparó otro juego, digamos, de rol, dijeron algunos, realmente era un experimento para ver cómo el rol afecta en la autoridad y en el desarrollo de esa autoridad. Creó una cárcel en la Universidad de Stanford, en un sótano preparó una cárcel, buscó 24 voluntarios. Aquí sí hubo sorteo real, 12 presos, 12 carceleros. A los carceleros le dieron ropa, los tuvieron un par de días haciéndose con la cárcel, y a los presos, a los que salieron presos, los detuvieron en las aulas. Los llevaron a una comisaría y los reseñaron, los fotografiaron, los montaron en un coche patrulla con capucha y los llevaron a la cárcel para que no supieran dónde estaba. Allí les dieron una bata sin ropa interior y unas zapatillas de goma que además eran muy incómodas porque tenían un poco de tacón. Y empezó, a los carceleros les decían lo que tenían que hacer. Les decían que tenían que lograr la obediencia de los presos y, sobre todo, bueno, que la cárcel funcionara. A los 2 días ya hubo un motín de presos. Los carceleros que hicieron, disolver el motín con extintores y algún golpe. Lograron separar a los presos y que a través de la palabra unos empezaran a odiarse a otros y ya se hicieron grupos de presos en contra de presos. Por su parte, los carceleros que tenían turnos de trabajo no querían irse, querían seguir sin cobrar y bajo ningún concepto seguir ahí. Para terminar, una semana duró el experimento. Un experimento que iba para 6-7 semanas, a la semana lo tuvieron que suspender por la situación de agresividad y de violencia que se generó tanto en un grupo, el de la autoridad, como en el de los otros. Cada uno asumió, bueno, hay que reconocer que este experimento pues, bueno, ha tenido muchísimas críticas porque no estaba bien hecho, etcétera, etcétera, pero lo que sí nos queda es cómo se mimetiza la violencia y cómo cualquier persona, que eran estudiantes normales los 24, aceptan roles. Por eso estamos diciendo por qué se llega a la delincuencia. Pues igual que por lo que se llega a la violencia, simplemente, como en este caso, en un vulgar juego de rol. Vamos a seguir un poco hacia adelante. Bien, aquí tenemos, esto no es Zimbardo, esto es Guantánamo, todos las habéis visto, fueron fotos denunciadas. ¿Por qué podía hacer un carcelero normal que hasta hacía poco se había estado jugando la vida en una guerra, en una situación en la que tal? Aquí tenemos como unos señores tranquilamente están enterrando a una mujer que va a ser lapidada y encima seguro que son voluntarios y que creen que lo que hacen está muy bien hecho. Pero ya más simple, ¿cómo podemos contemplar la muerte de unos semejantes con esa tranquilidad? Esto nos enseña un poco que es muy difícil definir la maldad y la delincuencia de una manera totalmente cerrada. Y por eso, a lo largo de los siglos, se ha ido moviendo continuamente el concepto. Generalmente, además, voy a decir, muchas veces no para bien. No hemos llegado a una clarificación absoluta. Todo el mundo tiene un concepto simbólico de delincuente, el malo, ya está. Si lo definiéramos delincuente, malo. Sería la fórmula más sencilla cuando decimos a los niños asociar palabras. Plátano, mono, pues delincuente, malo. Pero es, lógicamente, un concepto absolutamente simplista. Miramos esto. Estos señores fueron líderes, todos. Empezamos aquí por Claudio, Churchill, Carlomagno, Bolívar, el Che, Gandhi, Mandela, Lenin, Mao, Washington, la señora Thatcher y Napoleón. Si revisamos hoy la historia, que yo no sé si se puede y se debe repasar la historia, no lo sé, lo dejo ahí. Estos señores podríamos empezar a tachar y veríamos que por su actividad, a lo mejor, hay grandes delincuentes. Simplemente en aquellos momentos fue todo lo contrario, fueron líderes que fueron seguidos por millones. Por eso, de lo más importante que tenemos al hablar de delincuencia es, como en todas las palabras, su contenido simbólico.
su contenido simbólico. Hay palabras que no tienen duda del contenido simbólico. Silla, instrumento, elemento, objeto para sentarnos. De madera, de hierro, de metal, de cristal, de plástico, de lo que queramos, pero es para sentarse. Líder, la persona que le sigue. Pero si empezamos a matizar y cambiamos, pues a lo mejor diríamos delincuente, el malo. Coño, pues aquí a lo mejor hay algunos. A lo mejor tenemos algunos, y tenemos que mirarla. Vamos a mirar qué dice, después de hablar del concepto simbólico, después de hablar de la realidad de la palabra, vamos a ver realmente dónde está el concepto. Pues el concepto está en las enciclopedias. Empecemos. Enciclopedia jurídica. Delincuente, el que delinque. ¿Qué es un delito? Un delito es la infracción voluntaria y dolosa de un precepto contemplado en una ley penal. Está claro que solo será delincuente para la enciclopedia jurídica en el año 20 el que infringe la ley penal. Y aquí hago siempre un paréntesis. Todos tenemos claro lo que es la ley penal, pero yo siempre digo una cosa. Vamos a una ley administrativa que todos tenemos que conocer, que son las leyes sobre los impuestos, la ley de Hacienda. Y nos encontramos que para la ley de Hacienda, la parte administrativa, o sea, donde no infringes una ley penal, o sea, donde no eres delincuente, puedes defraudar hasta 120.000 euros, que es una cantidad enorme, porque además son por ejercicio, o sea, 120.000 el 20, 120.000 el 19, 120.000 el 18, 120.000 el 17. Pero es que además son por administración, o sea, a la autonómica, a la nacional y a la europea, y si acaso a la local. ¿Y cuánto dinero hay que mover para defraudar 120.000 euros? Pues bastante más. Entonces nos encontramos que infracciones graves a la sociedad, al erario y a los condicionamientos en los que nos desenvolvemos todos como grupo, no tienen la reprensión social de ser delincuente. Y en cambio hoy en día, que oí hablar ayer en la tele la última vez, de los delitos famélicos, de los hurtos famélicos, el llevarse unas cositas del supermercado, gente que en estos momentos de pandemia lo está pasando pues entre mal y peor, pues en cambio tiene la reprensión penal y llamamos delincuente a esa persona porque infringe la norma penal. Esta es una de las realidades difíciles que tenemos cuando hablamos de estas cosas. ¿Qué nos dice la Real Academia de la Lengua? ¿Qué nos dice la RAE? Pues nos dice lo mismo. Delincuente, persona que delinque. Pues tenemos que irnos a qué es la delincuencia. Para la RAE, para nuestra Real Academia de la Lengua, la delincuencia es la infracción de una norma jurídica. Aquí no está el apellido penal, entre las varias acepciones que tiene, lógicamente. La RAE tiene varias acepciones de delincuencia, como conjunto de delitos, conjunto de la criminalidad de un país, pero la que nos interesa, la que se aproximaría al concepto de delincuente es el que incumple un precepto de norma, una norma jurídica. El derecho penal lo tiene lógicamente claro, es su campo de acción. Solo faltaba que el derecho penal no fuese claro al decirnos quién es un delincuente. Y lo dice, la persona que ha cometido un delito tipificado en la ley penal. Ya está. Como vemos, la enciclopedia jurídica y el derecho penal lo tienen claro, ley penal, y la RAE nos lo deja en una infracción jurídica. Pero, si vamos ahora a lo que opina la mayoría de la gente, pues siempre se dice que el delincuente es el que es condenado en un juicio penal, por lo tanto, el que infringe una norma penal. Y tenemos un cuarto punto de vista para buscar el concepto de delincuente, la criminología. Dado que estamos en la sociedad, pues hablemos de la criminología. ¿Y qué es el delincuente para la criminología? Pues como yo digo, uno de los 4 elementos que sustancian, que conjugan, que dan fuerza y en los que se apoya, trabaja y busca su fuerza, su forma, la criminología. Junto con la víctima, junto con el delito, junto con el control social, el delincuente es el otro área de trabajo.
básico de la criminología para entender lo que es el mundo criminal en la sociedad actual. ¿Y qué nos dice esto de la criminología? Pues nos dice una cosa. La criminología no etiqueta al delincuente, lo da por etiquetado, no le pone un nombre. Simplemente siempre lo que trabaja es en las búsquedas de la causa de la criminalidad, en las búsquedas de la causa de por qué la gente se convierte en delincuente. Y tiene varias, trabaja en sus áreas fundamentales. La criminología intenta encontrar el contenido de la delincuencia, el contenido del delito, el contenido de por qué el delincuente comete delitos a través de la antropología, bien de la sociología, bien de la psicología o bien de la biología. Realmente, lo que busca en cada uno de esos términos, en cada uno de esos campos de conocimiento, la criminología, es justificar por qué alguien comete delitos. Lo que consigue, pues, es muchas explicaciones, pero ninguna global. Ninguna global. Todo lo que busca a través de la sociología, de cómo la sociedad, cómo la organización social influye para que una persona sea delincuente, pues no tiene que ver en muchos casos nada con un tipo X o muchos de delincuentes. La psicología, que es la parte interior que cada uno tenemos, aquello que nos determina, pues bueno, afectará sin género de dudas en la comisión de unos delitos, pero en otros muchísimos no le afectará para nada al delincuente. Y por supuesto la biología, que podríamos iniciarla con la antropología, la biología, lo que son todos los determinantes cromosómicos, lo que son todos los determinantes de nuestra forma biológica, pues no tendría absolutamente nada que ver en muchas de las formas, de los modos de cometer delitos. Por eso nos vamos a quedar que como concepto el delincuente realmente es la persona que comete delitos. Pero no podemos olvidar el concepto delito. Y el concepto delito siempre está unido a su época histórica, a su marco histórico. Un ejemplo. Hace 2000 años, ser esclavo y escaparse era un delito. En cambio, el señor que tenía el dueño de los esclavos, si los mataba, estaba en su derecho porque era su propiedad. No era un delincuente. Hoy, en España, no podemos destruir ciertas propiedades nuestras porque seríamos detenidos y tachados de delincuentes. Propiedades nuestras, por ejemplo, las obras de arte. Por ejemplo, ciertas obras científicas no se pueden destruir, aunque sean nuestras. Sí las podemos vender, sí las podemos donar, sí las podemos regalar, pero no tenemos la capacidad, no tenemos el poder de destruirlas. Otra pequeña reflexión para ver la zona en la que vamos a bucear ahora. Hemos iniciado una zona histórica, ahora la vamos a profundizar, pero decía Quetelet hace muchos años que la sociedad contiene en sí misma todos los gérmenes, es decir, todo lo que va a ser los delitos futuros. La propia sociedad se prepara en cierto grado para ellos y el criminal es el instrumento que los tiene que realizar. Por lo tanto, decía, todo orden social, toda sociedad, acondiciona de antemano cierta cantidad de los delitos que se producen como parte necesaria de su organización. Yo, pues, lo pongo aquí porque vamos a ir viendo ahora un recorrido cortísimo histórico. Pero aquí lo que realmente Quetelet quería impelirnos, lanzarnos, era que con estadística, él era uno de los primeros estadísticos, la estadística podía hacer una labor predictiva de la criminalidad para adecuar la sociedad, porque la propia sociedad tenía capacidades propias para asumir cierta delincuencia. Dicho lo de cierta delincuencia, hagamos un recorrido histórico, cortito. Vamos a buscar al delincuente. Vamos a empezar hace 3000 años, en la zona que se suponía que era la más avanzada de aquellos siglos. Perdón, hace 3000 años antes de Cristo, hace 5000 años. En el tercer milenio antes de Cristo, la zona más avanzada era la zona que comprendía pues, los ríos Tigris y Éufrates. Si fue el paraíso terrenal para
la Biblia, pues tenía que ser hace 5.000 años también un paraíso. Y ahí se empezaron a confeccionar las primeras normas jurídicas que nos acercaron a un concepto, al de delincuente. Hasta entonces, todo estaba en manos de los sacerdotes y de los dioses, y en su caso de la venganza. No había nada intermedio, no había ningún poder, nada establecido que dijera cómo vamos a perseguir a la gente, cómo se va a castigar a la gente y quién es realmente el que comete algo para que no sean los dioses o la venganza privada la que se cargue a la gente. En aquella época, el rey Urukagina, que era de una ciudad-estado de las que circulaban por allí, en el año 2000, entre el 2380 y el 2360, creó un código. Se dice, porque no existe, este código fue totalmente destruido, pero se sabe algo de él a través de escritos. Y bueno, el poder que tenían los sacerdotes lo asumió su burocracia lo asumió, se metió un poquito con las castas, facilitó socialmente a los más desfavorecidos cosas interesantes, como cobrar en moneda en vez de trueque, y prohibió una cosa que, si hoy la miramos, desde entonces, en aquellos siglos, existía la poliandria, las mujeres se podían casar con varios hombres. Pues este rey lo prohibió y además lo castigó con la pena de muerte. O sea, empezaría para que viéramos cómo ya se empezaba entonces. Poco después, entre el 2100 y el 2050, en la misma zona, el rey Urnamut hizo un gran código. Este sí se conserva. Es el primer código legislativo que se conserva. Y tiene cosas muy interesantes porque regulaba toda la vida social, económica y penal de todas las ciudades-estados sumerias que estaban bajo su mando, más o menos. Tenía cosas muy interesantes y aunque era violento, como los tiempos, todos estos que estamos viendo llegaron al poder, tanto el anterior como este, matando a sus antecesores en golpes de Estado, con lo cual los tiempos eran bastante violentos, bastante convulsos. Pero bueno, ¿qué hizo? Poner a cada infracción una pena, con lo cual por lo menos las fue equilibrando y se quitó el poder omnímodo y del humor del sacerdote de turno que te iba a juzgar por una infracción que a lo mejor ni existía en norma. Y por último, poco después, en el año 1769 a.C., llegó el código posiblemente más famoso, del que todo el mundo ha oído hablar, el código de Hammurabi. Hammurabi era rey de la zona y el rey Shamash le entregó las leyes. Un prólogo, un epílogo y en el medio 282 leyes que están escritas en una diorita negra que muchos habréis visto en el Louvre y que si no la habréis visto en 1000 fotos. ¿Qué ventaja tuvo Hammurabi sobre los otros códigos? Pues esta diorita la puso en la plaza del pueblo y hizo muchas copias que fueron hacia las ciudades, de la zona de su estado, para que todo el mundo lo supiera. Era difícil porque casi nadie sabía escribir, pero bueno, estaban puestas, un intento por lo menos. ¿Qué es el código Hammurabi? ¿Qué representa? Pues representa, de momento es un código social, es un código deontológico, los farmacéuticos lo utilizan, y es un código penal. Y es un código penal que no es baladí, porque se dice que es muy duro. La ley del talión, el ojo por ojo, el diente por diente. Bueno, es que antes de eso era superior a la ley del talión. O sea, te mataban a ti, a tu mujer y a tus hijos. Ahora solo te matan a ti o a tu hijo si ha muerto un hijo, etcétera, etcétera. Con lo cual se equilibra la pena. Y sobre todo, bueno, se socializa hasta dentro de un orden, No tenía lo mismo ser libre que ser esclavo, que ser noble, en fin. Pero dentro de un orden por encima de aceptable, estamos en cerca del 1800 a.C., pues se crea una ley que luego fue copiada en parte por hebreos, por griegos, por romanos, etcétera, etcétera, y que bueno, ha trascendido hasta nuestros días como una norma que equilibró. Fundamentalmente dio el poder a los gobiernos y a los funcionarios, no es que hubiera democracia, pero bueno, por lo menos ya estaba en el orden establecido y no había un orden paralelo, como eran los dioses de entonces, que eran los que gobernaban un poco a su libre albedrío. Vamos a pasar. Bien. Vamos a ver un delincuente de aquella época. Un esclavo, en este caso hay dos, que se escapan. Esto es un edicto de Alejandría del 154 a.C. Lo pongo porque yo siempre digo que es el primer retrato hablado que he visto. No he visto ninguno más antiguo, eso es perfecto.
Dice más o menos un joven esclavo de Aristógenes, hijo de Crisipos, diputado de Alabanda, huido de Alejandría. Su nombre es Jamón, llamado también Neiros, nacido en Siria, Bambique. Cuenta aproximadamente con 18 años de edad, de estatura media, barbilampiño, piel rectas, con un hoyuelo en la barbilla, una verruga. Lo describe perfectamente hasta sus ropajes. ¿Y de quién va acompañado? Y da recompensas, ofrece recompensas por su captura. Con lo cual vemos que, bueno, ser esclavo, además de ser esclavo, eras un delincuente si te ibas. Lo que comentábamos hace un momento. Este sería el escrito y, bueno, es una curiosidad que no tiene mucho más. ¿Cómo era entonces? En este pequeño recorrido histórico en el que nos vamos a parar solo en 4 etapas y por alguna razón que yo creo que, bueno, puede ayudarnos a entender cómo ha avanzado la figura, el concepto de delincuente, nos llegamos a Roma, la ley de las 12 tablas. También destruidas. Bueno, hay gente que dice que no existieron. La mayoría reconocen que las 12 tablas que estaban expuestas en el foro, etcétera, etcétera, sí existieron. Bien, ¿cuándo nacen las 12 tablas? Pues nacen por el siglo V a.C., cuando cae la monarquía etrusca y empieza la incipiente república romana con fuerza, pues se empiezan a tener derecho. Todos sabemos que Roma, su fundamento, aparte de la arquitectura, de tal, fue fundamentalmente para nosotros el derecho. Es un tratado que iguala a patricios y plebeyos dentro de un orden que nadie crea que era exacto, pero bueno. Y dedicó 3 tablas, la 8, la 9 y la 10, al derecho penal. Recogió derecho penal. Tengan en cuenta los que están en derecho, que el derecho público y privado romano pues, era bastante distinto y bastante complejo, pero hay que tener en cuenta que el derecho penal se recoge en estas tablas y se recogen una parte importante de los conceptos que definían entonces al delincuente. De ahí, Roma cae, seguimos en nuestro territorio, en la Europa, en el hemisferio norte de la Tierra, porque, aunque sea triste, estoy refiriéndome fundamentalmente en todos estos conceptos al hemisferio norte, porque el hemisferio sur, en muchas localidades, en muchos países, en muchos territorios, hablar de esto sería hasta bastante complejo, sería hasta casi delictivo. Bien, ¿qué pasa? Cae Roma y aparece la Iglesia Católica. En el siglo V, en el siglo VI, Roma ha desaparecido de Europa y hay un vacío legal terrorífico. Los hombres están muy sueltos, no hay poderes, se cambian mucho los poderes y los contrapoderes. Y la Iglesia, que empieza a tener una importancia social muy alta, pues va generando una idea de orden y de control. Y este orden lo genera a través de una idea: delito, pecado, es igual, es lo mismo, delincuente, pecado. Y ya está. Y con esto ya, viéndolo cómo iban las cosas, Gregorio Magno, el Papa, reorganizó los pecados capitales, que durante mucho tiempo funcionaron un poco en muchos pueblos y aldeas como el elemento diferenciador de lo que era un delincuente asociado a pecador y de lo que era una persona de orden y de paz. Los 7 pecados capitales, que hasta entonces eran 8. Bien, pero como esto era muy poco, pues la Iglesia creó la Inquisición. La Inquisición la crea el Papa Lucio II en el siglo XII. Hay mucha gente que cree que la Inquisición nace en España. No. La Inquisición se organiza para perseguir la herejía cátara del sur de Francia en el siglo XII. En España la Inquisición no llega hasta el siglo XV, 1478, y no es efectiva hasta 1480. Hombre, no está mal, dura 356 años, hasta 1834, en que Martínez de la Rosa, en la regencia de María Cristina, la declara totalmente abolida en todos los territorios. Pero no nace en España, no nace en España, nace para Francia y bueno, se va extendiendo a todo lo que es el orbe católico de Europa. Todavía no tenemos la Reforma y aquí nos llega en el siglo XV. ¿Qué es lo más importante de la Inquisición? En lo que estamos hablando hoy, no en el resto de las cosas. ¿Qué define un delincuente? Define como delincuente al que está en contra de la Iglesia Católica, al que se mete con los dogmas, al que no respeta. ¿Qué ventaja? Ventaja. ¿Qué tiene de especial? Pues que en una época de fueros y de jurisdicciones, la Inquisición llegaba a todos los sitios. Llegaba a todos los fueros, a todas las distinciones y contra todo tipo de personas, fueran nobles, plebeyas, etc. Y bueno,
pues hizo lo suyo, definió muchos delincuentes. Un pequeño ejemplo. Ninguno de aquí. Vamos al más antiguo. Juana de Arco. Todavía no había Inquisición en España. Esta joven francesa que participó liderando el ejército de Carlos III de Francia en la guerra, en la parte final de la Guerra de los 100 años, la cogieron, se la dieron a los ingleses y me la quemaron en la horca. En 1431. Se calcula que tenía sobre unos 19 años. El motivo, pues herejía. Estaba en el ejército de enfrente, era una mujer que iba al frente del ejército, herejía. Luego cambió mucho, porque en el siglo de 1530 y pico la decretaron la propia iglesia, el papado dijo que era inocente y que había sido un judío malo, y bueno, desde el año 20 es santa de la Iglesia Católica y Napoleón la declaró elemento fundamental, modelo francés. Pero bueno, y luego tenemos pues aquí a gente que salvó la vida porque se retractó, como Galileo, que por cierto, Copérnico, que eran, aparte de ser hombres del Renacimiento 100%, ya toda esta gente muere en el siglo XVI. Era gente enorme en sus conocimientos, porque eran físicos, matemáticos, astrónomos, teólogos, monjes dominicos como Giordano, en fin, estaban en todas las áreas del conocimiento trabajando. Y bueno, estos tuvieron que retractarse de eso del Sol, que el Sol no da vueltas, que la Tierra no da vueltas alrededor del Sol, porque si no se los pican. Hay que tener en cuenta que Copérnico, sus libros no se editan hasta que no están muertos, luego son condenados y quemados los libros. A Giordano Bruno no le fue tan bien, bueno, era teólogo también, y a este sí, a este lo quemaron en la hoguera por herejía, igual que quemaron en la hoguera a Miguel Servet, que también era astrónomo y teólogo, que como todos sabemos descubrió la circulación menor de la sangre, y también fue quemado porque se metió un poco con el misterio de la Santísima Trinidad. Era más de un Cristo que de la Santísima Trinidad. Y bueno, tenemos a García, luego tenemos casos como García de Horta, que era un médico, un navegante, un explorador, judío y portugués, que se fue a la isla de Goa, muere allí en 1560 y pico, y en el 80 lo juzga la Inquisición por sus hechos, exhuman sus huesos y los queman. Y a Lucio Vanini, que este era un librepensador italiano, aparte de, como hombre del Renacimiento, conocedor de muchas ciencias, también astrónomo, por supuesto, también teólogo, y bueno, a este pues les pareció poco, herejía, apostasía, etcétera, etcétera. Bueno, le cortaron la lengua, lo estrangularon y lo quemaron. Bien, esto eran los tiempos, y era quien se consideraba delincuente. Pues le digo que el concepto, a Dios gracias, ha cambiado, porque era gente que en general hizo todos ellos avanzar el mundo en el que vivimos. Y llegamos al último momento que quería ver, que es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa ha supuesto el cambio de lo que es la Europa de hoy en día. No solo se hizo la predeclaración que hoy conocemos de derechos humanos con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de agosto de 1789, sino que todo parte del derecho que tenemos en Europa es, bueno, de esa época convulsa con Napoleón, con revolución, etcétera, etcétera. Fue una época que hizo avanzar, y además en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano siempre digo que en su artículo 6 es el origen filosófico del nacimiento de las policías tal cual son o deben ser hoy, que es al servicio del ciudadano. Es la primera vez que podemos encontrar la palabra servicio público de la gente que vivimos, que trabajamos, que estamos en la policía. Bueno, fueron pues años muy difíciles. Se inventó un aparato de matar, algunos porque mataban muy bien y no hacía daño, la guillotina, y se pusieron ciegos, Fue una época muy convulsa. Se mató a muchísima gente, sin razón, con juicio, condenados como delincuentes. Un mini ejemplo de 3 áreas a las que se les atacó. Antonio Lavoisier. Este señor está reconocido como el padre de la química moderna.
Sus estudios sobre la oxidación, sobre la respiración, han sido determinantes para estar en química hoy en el siglo XXI donde estamos. Bueno, pues fue acusado. Su abogado defensor dijo que puso en valor todos sus méritos ante el tribunal y el presidente del tribunal dijo que la República no necesitaba ni científicos ni mucho menos químicos, que la ley era la ley. Y lo mataron. Al día siguiente publicaban en un periódico un tal Lagrange que había costado medio segundo cortar la cabeza del Lavoisier, pero que a Francia le costaría más de 100 años tener una cabeza similar. Es cierto que al año la propia República, él muere, si mal no recuerdo, en el 94, en el 1794, y al año siguiente a su mujer le mandan una carta muy curiosa de exoneración, de delito, de culpa y tal, pero estaba muerto. Están las mártires de Compiègne. Son 16 religiosas de un convento de clarisas que había en esta zona y que, bueno, recibieron la orden por la declaración de República del Creado de cerrar y de irse. Dijeron que no se iban, pues cargaron a las 14 monjas y a las 2 legas que había, pero tranquilamente. A las 16 les cortaron el cuello y se acabó el tema. Y tenemos otra mujer, Olympe de Gouges. Esta señora la traigo porque en aquellos tiempos estaba considerada feminista, era una librepensadora, escritora, dramaturga y que además participó en la confección de la Ley de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, que no son del 89, yo creo que son del 91. Bueno, pues por una de sus afirmaciones y sobre todo en defensa de la abolición de la esclavitud y de ciertas cosas, pues le cortaron la cabeza. Todas estas personas que hoy se nos caerían cualquier cosa, entender que pudieran haber sido conceptualizadas como delincuentes, lo fueron en su momento. Y también en aquellos años, esto es un dato histórico que no tiene mucho que ver con los delincuentes, pero sí de una delincuencia que se nos venía. Podían ser los inicios. Vemos aquí que en el año 1800, el día de Navidad, cuando Napoleón y Josefina iban al estreno de la ópera de Haydn, estalló un coche, unos bretones querían que volvieran los Borbones e intentaron matarlo. No lo mataron a él, mataron a la niña que le habían pagado por sujetar el carruaje de caballos y a unos 20 peatones más o menos, tampoco estaba muy claro a cuántos mataron. Es el primer, ellos lo definió entonces la prensa como la machine infernal, la máquina infernal. O sea, sería un coche bomba, pero no un coche de caballos. Realmente el primer coche bomba es este. Explotó el 16 de septiembre de 1920 en Wall Street. En Wall Street depende de la banca JP Morgan. Ahí sí hubo unos 30 muertos, nunca se esclareció, pero siempre se sospechó que el autor había sido un tal Mario Buda, un anarquista. Veremos luego cómo nace el concepto de delincuente terrorista. Bien, y terminado esto, vamos a ver realmente cómo podemos categorizar a los delincuentes. Pero vamos a huir de lo que ha hecho, por ejemplo, la criminología. Pues mirar la parte sociológica, la parte biológica, la parte psicológica, no. Y tampoco vamos a huir también de todo lo que ha sido esta pequeña historiografía en la que nos hemos desenvuelto. También vamos a dejar esto de lado. Vamos a buscar un concepto fácil, un concepto sencillo, un concepto en el que podamos hacer una categorización muy básica que nos sirva para ver simple y llanamente al que comete delitos. Vamos a hacer una abstracción de por qué los comete. No vamos a tener en cuenta la frecuencia, la cantidad ni la importancia. No, vamos a hablar de categorías de delincuentes desde el ámbito más sencillo que podemos imaginarnos. Y el ámbito más sencillo que podemos imaginarnos es este. 3 categorías: delincuentes habituales, ocasionales y juveniles. Pasemos un poco a repasarlas. ¿Qué entendemos por delincuente habitual? Ya Enrico, pues es muy sencillo. El habitual es una contraposición directa al ocasional. Esa sería la primera característica. ¿Y quién es el habitual? Pues el que comete delitos reiteradamente. Enrico Ferri ya, si queremos hablar un poco, hacer un poco de historia, porque esta categoría la podemos ver históricamente muchas veces utilizada, decía que, bueno, que había subdivisiones porque había los enfermos mentales, aquellos pobres desgraciados que vivían en la pobreza y en la ruindad, en los sitios más, y aquellos otros que vivían en la mitad del crimen. Con lo cual, unos por vivir en el crimen, otros por vivir en las condiciones sociales y humanas muy malas, y otros por estar un poco locos, pues todos podían delinquir. Bien,
No, vamos a hacer abstracción de las condiciones que llevan a la criminalidad. Y solo vamos a hacer dos categorías porque, lógicamente, en una no entran todos. Dentro de los habituales, en oposición o cosimiales, porque cometen delitos generalmente, tenemos los habituales profesionales y los habituales asociales. ¿Qué podemos entender? Pues un delincuente profesional es el que vemos, un delincuente habitual profesional es el señor que tiene medios. Es el señor que se dedica a delinquir. Primero, delinque mucho, tiene medios y formas de cometer delitos, tiene grupos donde se dividen las tareas y es un hombre que hace de la delincuencia su modus vivendi. Pero no es el modus vivendi básico. No quiere ser mileurista. Algunos lo tendrán que ser. Él intenta ser millonario. Y en todo ese camino del mileurismo al millonario, pues se van a ir entroncando las capas de los delincuentes profesionales. Estos delincuentes tienen niveles. Y aquí tendríamos, en el delincuente profesional, habitual profesional, estarían la delincuencia organizada, la delincuencia económica, la delincuencia tecnificada. Toda esa gente que pone los mejores medios, que tiene los mejores conocimientos criminales, las mejores coberturas criminales, la mejor seguridad jurídica criminal, también son delincuentes habituales profesionales. Ahí estarían los conceptos de lo que entendemos, comillas, aunque no sea una definición correcta, en delincuencia organizada, los grupos mafiosos. Y junto a estos, pues habitan unos pobres diabletes, que son los delincuentes habituales asociados. Esta gente, en contra, vive por y para la delincuencia, pero tienen tres carencias básicas. Tienen carencia cultural, tienen carencia técnica y tienen carencia social. Y eso hace que sus delitos sean a salto de mata, no sean preparados, no se integren en grupos, los grupos sean siempre muy pequeños y para robar, y que más que vivir del delito, sobreviven. Y mientras en el otro lado podíamos encontrar grupos criminales organizados económicos, pues aquí encontraremos yonkis y grupos marginales, grupos sociales, etcétera, etcétera, que bien han hecho de la criminalidad y de la delincuencia una forma de vida, pero que sus delitos dan para muy poco y su realización técnica es francamente mala. Ya digo, por reunir las carencias fundamentales que son carencia sociológica, carencia cultural, carencia técnica. No tienen absolutamente ninguna. Los que estaban en contra, enfrentados por oposición a los delincuentes profesionales, son los delincuentes asociales. Los delincuentes ocasionales. Los delincuentes ocasionales los podemos ver en dos ámbitos. El primero, para mí, carece de valor. Por la cantidad de veces que es detenido, por la cantidad de veces que es etiquetado como delincuente. Coño, si es muy hábil, puede ser un delincuente profesional que ha caído 2 veces en su vida, que ha sido detenido 2 veces. Por eso digo que esa concepción de las veces que ha sido detenido, de la temporalidad a través del conocimiento, no me sirve. Entonces, ¿cómo medimos la ocasionalidad? Generalmente, la fórmula en que estudiamos al delincuente social es cada vez que es incapaz de resistirse a un estímulo exterior. Me explico. Alguien que es ligeramente violento, pero no pega nunca a nadie. Salvo que le insulten, salvo que en un partido tal, y se lía a palos, porque tiene un control, una habilidad muy, muy corta. Aquel que nunca roba, pero si alguien se deja la cartera en la mesa y no tiene una cámara como la que yo tengo enfrente, para que me veáis todos, pues la coge y se la lleva. Hace bueno el famoso dicho aquel que aprendí yo una vez en México: cuando el cajón está abierto, el más honrado pierde. Si no hay vigilancia sobre las cosas, el que no se la lleva es el más tonto, viene a decir. Bueno, pues esto sería una de las condicionantes, una de las fórmulas de medir la ocasionalidad. ¿Qué sería un delincuente? Aquí veremos pues, a mucha gente que puede hacer un alzamiento de bienes en su vida porque intenta ocultarlo. Vemos algunos delitos sexuales, algún tipo de homicidio, una pelea, una cosa que no buscaba, no tenía nada y se encontró un poco. Esta sería la segunda característica, la ocasionalidad. Y el tercer grupo, facilón de describir, es el de los delincuentes juveniles. Para empezar, yo he dicho que huyendo de estados
de frecuencias, de criminología, una cosa sencilla. Claro, en muchos países es fácil decir quién es un delincuente juvenil porque tenemos una franja de edad que en España nadie puede ser delincuente porque lo dice la ley por debajo de los 14 años, pero vemos que en América niños de 11 años y en Inglaterra pueden ir tranquilamente a la cárcel, con lo cual vemos otros condicionantes. Yo siempre he dicho que es un poco más arriba. Hay que hablar de los 14, a los 18, a los 17, a los 19. Tampoco interesa cuando hacemos una categorización tan sencilla como esta que buscamos un cierre redondo. No. ¿Por qué hablamos de delincuente juvenil? Por la etapa vital. Porque estamos en una etapa de oposición. En una etapa de búsqueda, en una etapa de descubrimiento, no solo de afectividad, no solo de potencia, no solo de fuerza, ganamos el tiempo, ganamos la noche, discutimos con nuestros mayores. Estamos en el famoso tiempo de la oposición, yo por delante de. Y eso en ciertos momentos va a generar un tipo de delincuente. Un chaval joven que va a ser bruto en general, que va a trabajar en grupo, que no va a tener grandes medios y que va a despreciar en parte los bienes económicos que a la mayoría de los delincuentes profesionales les interesan. Ellos van a romper muchas veces más de lo que van a coger. O sea, ellos tienen un desprecio, ellos quieren. Por eso digo que la delincuencia juvenil generalmente la podemos definir dentro de la gente que lo que está intentando, lo que pretende fundamentalmente es asentar su yo. Y que hay cantidad de delincuentes juveniles que si tienen un tratamiento normal nunca van a entrar en la delincuencia. Cierto es que otros muchos se van a convertir en cuanto cambien de edad en delincuentes profesionales. Básicamente esta es la más corta de las clasificaciones más sencilla que tenemos. Aquí en cambio vemos cuando tenemos, esto lo traigo pues para pensar también un poco, ¿cómo se castiga dos delincuentes profesionales? Este es Manson. Lo condenaron por los asesinatos de la casa de Sharon Tate a cadena perpetua. Murió en la cárcel el 19 de 11 de 2017. Desde que entró en los 70, ahí se quedó. Miquel Ricard cumplió apenas 21 años por el asesinato de las niñas de Alcácer. Está en la calle. Hay que tener en cuenta que Manson hicieron las muertas los otros, él las preparó. Aquí, por un triple asesinato, pues vemos cómo es la penalidad y cómo es el tratamiento de los delincuentes. Ahora vamos a jugar de cómo evoluciona la delincuencia. Nos hemos quedado en una clasificación sencilla. Profesionales y sociales juveniles. Pero ha habido muchas clasificaciones. Y quiero que para terminar en estos 8 minutos o 9 que me quedan, acercar estos otros conceptos. Vamos a hablar del primero, que no me dice mucho, que es el delincuente nato. ¿Pero por qué lo traigo a colación? Pues porque Lombroso marcó un antes y un después. Todo se pudo contestar porque Lombroso lo escribió. Si no hubiera escrito nada, no hubiéramos contestado nada a lo que Lombroso dijo. ¿Y qué decía él? Pues bueno, que había un... La palabra de seguridad de este vídeo es delincuente. Delincuente, que era una subvariante humana que nacía delincuente y se acabó. E incluso decía las marcas que tenía y tal. Atávico. Bueno, pues muy bien. Pues sirvió para algo. Estamos en 1864, vamos a relajarnos. Por lo menos se empezaba a pensar y se empezaba a hablar. No tiene nada que ver porque además él no construía la ley. Pero, avanzando, hemos ido viendo que sí han nacido tipologías criminales absolutamente graves, que existían y no habían sido definidas. Y uno es el delincuente de cuello blanco. Edwin Sutherland, como todos saben, en el año 39, en la famosa fiesta de la Sociedad de Sociología Americana que presidía, dictó una conferencia, Delincuencia de cuello blanco. Como detalle, no se publicó íntegra hasta el año 83. ¿Y qué definió? Definió un nuevo delincuente, que hasta entonces nadie había pensado en él. El delincuente, el aquello de cuello blanco, ya sabes que es por oposición al trabajador que iba con mono de cuello azul. Esto eran los cuellos almidonados blancos. Era una persona de alta posición social, pero que además delinquía en el entorno de su trabajo. Los banqueros, los notarios, los abogados, la gente de bien, los empresarios. Desde entonces, aquel delincuente, que entonces el mismo Sutherland decía que era muy difícil de perseguir, primero por su preeminencia social, segundo porque no había leyes que persiguieran ese tipo de conductas y tercero porque no eran momentos muy punitivos, se buscaba resarcimientos económicos, era una época social compleja.
Bueno, desde entonces, aquel delincuente no solo ha desaparecido, sino que se cría, pero bien, muy bien. O sea, se da con una facilidad tremenda. Y aquí yo siempre pienso, cuando, no voy a decir nombres, pero en este momento todos los que me estáis viendo tenéis en la cabeza gente de nuestro país, no vayamos más lejos, siempre es bueno mirarlo de cerca, que ¿quién me va a decir a mí que no estaba integrado socialmente? Que no estaba formado, que no tenía una buena familia, que no tenía recursos, que no tenía medios y que además no tiene ninguna afectación, ni psicológica ni psiquiátrica. ¿Por qué delinque? Bueno, esas son las preguntas que todavía tienen muy difícil respuesta. Años 30, y nos vamos a los años 70, 80. Es cierto que el terrorismo podemos encontrarlo perfectamente ya en el siglo XIX, pero no con la capacidad, ni con la extensión, ni con la cantidad de matices, ni con la poliandria que tenemos hoy en día. Es totalmente poliédrico el terrorismo internacional. Vamos a hablar de él. Es el delincuente que tiene la más especial capacidad de dañar la sociedad. Es el delincuente que más daño hace a la sociedad y que en muchos casos es el que menos se lleva. También han sido titulados delincuentes por convicción. Es ese delincuente que su trabajo es un imperativo moral y psicológico. No le importa ni la ley ni la moral de los demás. Él va a comer los delincuentes por convicción. Son tan poliédricos que cada uno, que es muy difícil hacer una definición. Tenemos que tratarlos, tenemos que determinarlos, tenemos que reconocerlos por el grupo criminal al que pertenecen, porque cada grupo tiene un interés. Así vemos aquí unos pocos, ETA y el IRA y los tamiles, pues querían liberar un territorio, quieren hacerse independientes, Al-Qaeda y el Daesh, pues estos van a por el integrismo árabe, Standerlo, el Grapo, la fracción del Ejército Rojo, todos estos grupos eran grupos que nacen a finales de los años 60 y que lo único que quieren es imponer el comunismo en la Europa. Luego tenemos los anarquistas. Es muy complejo. Siempre va a ser un multiperfil tremendo. Y además, incluso hoy el grupo más importante criminal que tenemos son los grupos terroristas islámicos, el integrismo islámico. Pero aún así ellos también tienen muy diferentes intereses. Y además eso haría que su convicción, su impacto sociológico fuera distinto. Vemos que aquí tenemos, para vencer una fuerza invasora, nacieron en Irak. Para expandir los salafistas nació Al-Qaeda. Para acabar con la frustración de la vida, de cómo está el país, los palestinos, para vengar la muerte de seres queridos, pues las viudas y los chechenos, y para conseguir la extensión total del califato, nace el Daesh. Esto es lo que hay. Además, este terrorista tan de moda hoy en día, hoy se inicia el juicio de los atentados del 17 en las Ramblas de Barcelona, con los 3 que quedan. Hoy se inicia un juicio en el que vemos que además murieron porque es el único delincuente que es autosuicida. Ningún delincuente se suicida, salvo en honrosísimas mayores que excepciones, por no ir a la cara, pero vamos, estos se suicidan como método criminal, como bomba inteligente lógica para destruir al enemigo. Y eso es muy raro. Aquí os traigo uno, este era uno de los tontitos, por no calificarlo de otra forma, que voló las Torres Gemelas. Este era un árabe que era rico y se fue a Estados Unidos a perfeccionar sus estudios y se hizo piloto, pagándolo a su familia, a los saudíes. Él solo quería volver a Arabia como un prohombre, haber triunfado en todo lo que había hecho. Y como no le cumplió su objetivo en la difícil América de la competitividad, pues fue captado y se refugió, toda su frustración la refugió en el grupo criminal de Al-Qaeda, y bueno, pues se convirtió en uno de los pilotos suicidas. Y por último, hemos sido, lo que nos da la historia, un delincuente nato, lo que nos enseñó Sutherland en la primera mitad del siglo XX, el delincuente de cuello blanco, lo que nos ha enseñado la segunda mitad del siglo XX, el terrorismo integral y global. ¿Y qué nos está enseñando el siglo XXI? El ciberdelincuente. Este delincuente tiene menos de 30 años y que no le quepa duda a nadie, ha venido para quedarse. ¿Qué características tienen? Todos tienen una: altos conocimientos del mundo informático. Esa es una característica. Y además trabajan de una forma facilona.
Trabajan todos los delitos. Lo mismo le da ataques a sistemas informáticos, fraudes, falsificaciones, publicaciones de contenidos, injurias, calumnias, ciberterrorismo, robos, todo absolutamente les vale. Pero, ¿por qué delinquen con tanta facilidad? Porque tiene una característica que ha roto con la delincuencia tradicional. El delincuente, hasta hoy, hasta este modelo, tenía, en general, quitando una bomba a distancia, tenía que tener contacto con la víctima. Para robar tienes que acercarte, para matar tienes que estar cerca. O con el medio físico. Si me voy a robar un banco, tengo que entrar al banco. Hoy no. Hoy estás en el quinto infierno. Estás en el espacio, en el quinto elemento. Puedes estar robando dinero desde hoy Málaga, yo os estoy hablando para España, pero puede estar gente en América y yo podría estar robando en China. Bueno, en China no, que se lo toman muy mal. Vamos a ir a otro país que se lo tomen un poco mejor. Este es el fundamento. ¿Y qué supone eso? Que ya no se necesita edad. Por eso baja la criminalidad a unos niveles que no había bajado. Ya no se necesita fuerza física. No importa el sexo. Condicionantes fundamentales del mundo criminal de definir a un delincuente se han roto ahora. Y además tiene unos atractivos. Tiene muy poco coste ser delincuente de este tipo. ¿Hay un potencial de ganancia? Hay un anonimato importante, ciberlocutorios, los TOR, etcétera, etcétera. Los procedimientos, para el que lo conoce, son fáciles de concebir. Y si te dedicas al robo de cosas, los comercios admiten hasta un cierto fraude. Este es el mundo que nos ha traído. Y todo porque tenemos Internet desde el año 92. Pero Internet, lo que jugamos la mayoría de los humanos, es esto. Y esto es lo que se conoce como la Internet oculta, la Deep Blue. Aquí abajo del todo, las Islas Marianas. Pero ya por aquí hay desde hackers, tráfico de todo lo que queráis, asesinos a sueldo, etcétera, 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 etcétera. Esto es el fundamento de un mundo total. Para que os hagáis una idea de este nuevo delincuente. Hablamos de un menor de 14 años, en Lodz, esto fue hace unos años, en Polonia, una ciudad. Con el mando de la tele, hizo el mando infrarrojo de la tele, estudió las vías de los tranvías y logró cambiar las máquinas afectando a los ordenadores con su mando. Cambió las vías. 4 tranvías descarrilaron, tuvieron suerte, solo 12 heridos. Un niño de 14 años. Los profesores decían que era muy estudioso y muy listo y muy trabajador, que le gustaban mucho las matemáticas. ¿Qué más hemos tenido en este mundo como ejemplo? Este es uno de los ejemplos claros de lo que se puede hacer. Ross Ulbricht. Este chico a los 29 años que fue detenido, estudió en Texas en ingeniería. Se especializó en materiales con un máster, pero no le gustó. Y en el año 11 creó una red que se llamaba Silk Road. Tardó en caer 2 años y pico. Amasó $500 millones en esos 2 años. ¿Y qué hizo? Vendía de todo. Tenía un repositorio con que vendía documentos de todo tipo falsos, vendía drogas, vendía armas. ¿Y qué le pasó? Que como creció, necesitó gente, se rodeó de gente, encargó matar a unos y a otros porque le extorsionaron. En el año 13 lo cogieron, el FBI, y allí las condenas son pequeñas. Está condenado a 2 cadenas perpetuas más 40 años. Y solo por hackeo, por blanqueo y por cripto. Porque, como los homicidios que encargó no han aparecido los muertos, no se le pudo acusar de si existían o no existían. Pero esto es una persona de 29 años con un futuro de ingeniería brillante. Claro, la familia no se lo creía cuando le detienen. Y luego todos habéis visto el otro mundo, el que yo digo la verdad. Y tenemos aquí los famosos casos de la primera de Shershen Manning, de Bragg Manning, cuando nace Wikileaks, con lo que da de la guerra en Oriente siendo un soldado analista. Y asimismo tenemos a Edward Snowden, que destapó todas las espiadas de la NSA. Esta gente que es condenada por los americanos, por su país, por delitos, por robo de documentos, pues entran en un mundo de duda en ciertos foros y tal. No obstante, ahora le han metido una multa de 4,5 millones, que es lo que ha ganado por escribir todo lo que se llevó en un libro. En fin, esto es lo que hay. Este es un señor que está buscado por el FBI, que se dedica a hackear, y también ha habido ciberataques, hay muchos. Este es curioso. En el año 2015 el Daesh llenó de soflamas e interfirió la televisión, la TV5 de Francia, que es la más importante internacionalmente porque llegaba entonces a 270 millones de hogares en casi 200 países. Esto es
lo que ha venido para quedarse, pero como veis, absolutamente con muchísimos criterios. Lo que no hemos llegado y terminamos es a saber por qué. Yo creo que es muy difícil saber por qué lo hacen. Cada uno tiene su razón, cada uno tiene... ¿Por qué este tío mató a 100 niños en un campamento? Si era una persona normal. ¿Por qué este señor que aquí se dedicó a matar a gente en Francia, un islamista? ¿Por qué? ¿Por qué? Son las respuestas, las preguntas a las que yo no tengo respuesta. Si acaso, aproximaciones. Posiblemente cada uno tiene la suya y no nos la va a decir. En fin, ha sido un placer estar con todos vosotros este ratito y creo que si habéis hecho alguna pregunta o alguna cosa a José Carlos, pues os la contestaré encantado. Y si no, pues hasta la próxima. Muchas gracias por vuestra atención. Pues la verdad es que me ha encantado, como siempre, la verdad, la ponencia de Javier Peña. Tenemos una pregunta, además, me ha gustado porque además es que habla muy de teorías criminológicas y la pregunta es la siguiente. La clasificación de delincuentes no tendría sentido si la definición de delito depende del contexto social. Es decir, si el delincuente ni nace ni se hace, lo haría o lo define la sociedad, o nacen con algún tipo de predisposición a delinquir dependiendo de lo que es delito o está definido como tal en la sociedad. Bueno, realmente, si decía yo, tiene toda la razón. Cerrar un delincuente solo podemos cerrarlo en el concepto que dice la enciclopedia jurídica o que dice la RAE, el que comete una infracción o una infracción penal. Y las infracciones penales son distintas en cada estado. Algunas son parecidas, otras no. Pero yo decía que, bueno, que lo que tenemos que tener claro es que en general lo que queremos estudiar y cuando hablamos de delincuente es la persona que hace mal a otras personas, mal social, mal físico. Y lo que tenemos es que a lo largo de los años ciertos males que no los genéricos, el asesinato, el robo y tal, siempre han estado ahí. Ciertos males sí van entregando. Hace poco tenías un accidente de coche y era siempre un accidente. Hoy si te da un golpe de calor en el coche y matas a alguien, pues sería muy difícil a lo mejor que pudieras determinar que te había dado un golpe de calor, un pequeño desvanecimiento y habías atropellado desgraciadamente a alguien. Eso que hasta hace nada era un accidente, hoy es un delito grave. Eso es lo que vamos a ir moviendo en toda la historia. Es lo que he querido que viéramos en el recorrido histórico. Pero efectivamente, el concepto de delincuente es quién hace mal y por qué. Yo creo que lo que tenemos que decir. Pero es muy difícil cerrarlo. Pero quitando, como decía antes, las cosas más sencillas, la silla, la mesa, la cama, en que en cuanto pensamos en la mente de ellas le vemos simbólicamente lo que es cierto que el concepto de delincuente lo tenemos por nuestra época histórica y sobre todo por nuestro espacio físico. En el espacio físico en el que nos desenvolvemos y en nuestra etapa histórica sí solemos tener un concepto claro, pero tener un concepto global es prácticamente imposible. Estoy totalmente de acuerdo con la persona que lo ha dicho. Pues no hay ninguna otra pregunta más. Muy agradecido por todo. Y bueno, pues te emplazamos para la siguiente porque la verdad es que yo nunca me canso de escucharte. Muchísimas gracias por todo, ¿vale? Gracias, José Carlos, a ti. Hasta luego.